¿Qué tal, muchacho? Este va a ser un video un poco más serio porque no tengo interés de hacer chistes sobre este caso, porque no me parece gracioso. Sin embargo, bueno, se viene el video sobre la serie de Cromañón. La tengo que defenestrar, discúlpenme, pero me parece una serie que es muy mala. Sin embargo, voy a usar fragmentos de esa serie para explicar esto de Cromañón. No, pero posta. Voy a defenestrarla, pero ahora voy a usar fragmentos porque me sirven para explicar la historia, ¿ok? ¿Alguna queja en los comentarios? Es 30 de diciembre. Faltan 2 días para Año Nuevo. Ya tenés planes para el verano, para las vacaciones, incluso para el año que viene. Entrás al recital, está por empezar el show, prendés una bengala como hicieron cientos de personas antes, y un ratito después estás corriendo para salvar tu vida. Lo peor es que la tragedia de Cromañón no ocurrió por una sola causa, no fue solamente una bengala, no fue solamente el techo inflamable, no fue solamente la sobreventa de entradas, no fue solamente una puerta cerrada, fue una cadena de decisiones, negligencias y advertencias ignoradas que terminaron provocando una de las mayores tragedias de la historia argentina. 194 personas murieron y más de 1.400 personas resultaron heridas. Y durante años el país entero discutió una pregunta que todavía genera debate. ¿Quién fue realmente responsable de Cromañón? Para entender qué pasó esa noche, primero hay que volver a la Argentina de principios de los 2000, porque la historia de Cromañón empezó mucho antes de que apareciera el fuego. Para entender Cromañón hay que entender algo que hoy parece incomprensible. Las bengalas no eran una rareza, no eran una excepción, eran parte del espectáculo. Durante años, en recitales de rock barrial, cientos de personas entraban con pirotecnia. Muchas veces la banda seguía tocando mientras el humo cubría todo el lugar, lo que hoy sería motivo para suspender un show. En aquel momento era visto por muchos como una demostración de aguante, ¿entendés? Yo tengo aguante, entonces tiro más bengala que vos. Cuanto más crecía una banda, más bengalas aparecían. Callejeros era uno de los grupos más populares dentro del rock barrial. Habían pasado de tocar para unas pocas personas a convocar miles de fanáticos en muy poco tiempo. A fines de 2004 estaban cerrando el mejor año de su carrera. Nadie imaginaba que también sería el último año en que todo parecía posible. La noche del 30 de diciembre. Era jueves. Faltaban apenas 2 días para Año Nuevo. Muchos de los chicos que fueron a Cromañón ya tenían planes para el verano. Algunos habían ido con amigos del barrio, otros con hermanos, novios o compañeros de escuela. Para muchos era simplemente una salida más, un recital antes de despedir el año. Esa noche, Callejeros estaba realizando el último de 3 shows consecutivos en República Cromañón. El local ya había recibido a la banda anteriormente y era uno de los espacios más conocidos para recitales de rock en Buenos Aires. A las 22:50 aproximadamente comenzó el recital. Sonó el primer tema, la gente saltaba, cantaba, empujaba, cosa que pasa en cualquier recital de rock. Entonces pasó algo que había ocurrido cientos de veces antes. Alguien encendió una bengala. Pero esta vez fue diferente, el momento que cambió todo. La bengala impactó contra materiales inflamables ubicados en el techo del establecimiento bailable. Primero apareció una pequeña llama, después otra, y en cuestión de segundos el fuego comenzó a expandirse. Muchos ni siquiera se dieron cuenta, pensaron que era parte del show. Otros miraban hacia arriba tratando de entender qué estaba pasando, pero el verdadero problema no era el fuego, era el humo. Los materiales que ardían comenzaron a liberar gases tóxicos. Y mientras las llamas seguían creciendo, miles de personas intentaban salir al mismo tiempo. Entonces llegó el pánico. Las luces se cortaron, la visibilidad desapareció, algunos no encontraban las salidas, otros se caían, otros intentaban volver para buscar a sus amigos. La situación se volvió imposible de controlar. Y ahí quedó en evidencia algo todavía más grave. El problema no era solamente la bengala, el problema era todo lo que vino después. Porque las investigaciones revelarían que ya existían graves irregularidades de seguridad, incluyendo problemas con salidas de emergencia y condiciones que dificultaron la evacuación. La tragedia ya estaba en marcha y nadie podía detenerla. Mientras adentro todavía había gente intentando encontrar una salida, afuera comenzaba otra pesadilla. Muchos ni siquiera podían hablar, otros caían desmayados sobre la vereda, algunos corrían varias cuadras antes de darse cuenta de que habían perdido a sus amigos, y otros hacían exactamente lo contrario. Volvían a entrar. Imagínate la situación, no había WhatsApp, no había ubicación en tiempo real, no había forma de saber quién había salido y quién seguía adentro. Si había sido con tu hermano, tu novia o tu mejor amigo y no lo veías, la reacción natural era volver a buscarlo. Y eso
hicieron muchas personas. Algunos lograron rescatar gente, otros nunca volvieron a salir. Buenos Aires empezaba a enterarse. Poco después de las 11 de la noche empezaron a llegar las primeras ambulancias. Después llegaron más, y más, y más. En pocas horas participaron decenas de ambulancias y los hospitales de la ciudad comenzaron a recibir una cantidad de heridos que nadie esperaba. Mientras tanto, los familiares empezaron a escuchar rumores. Hubo un incendio, hay heridos, parece que fue grave, pero nadie sabía cuánto, nadie sabía quiénes, y entonces comenzó una de las imágenes más dolorosas asociadas a Cromañón: la recorrida por los hospitales. Familias enteras yendo de un hospital a otro con una foto en la mano, preguntando nombres, revisando listas, buscando desesperadamente alguna señal de que sus hijos, hermanos o amigos estuvieran vivos. La madrugada más larga. Con el paso de las horas, la realidad empezó a hacerse evidente. La cantidad de víctimas era enorme, mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado al principio. Los noticieros dejaron de hablar de un incendio. Empezaron a hablar de una tragedia nacional. Lo ocurrido en Once ya ocupaba la atención de todo el país. Y mientras los rescatistas seguían trabajando, una pregunta empezaba a repetirse una y otra vez: ¿cómo pudo pasar algo así? Porque para ese momento ya estaba claro que una bengala sola no alcanzaba para explicar semejante desastre. La discusión ya no era solamente quién había encendido el fuego. La discusión era quién había permitido que miles de personas estuvieran en un lugar que frente a una emergencia se convirtió en una trampa mortal. La búsqueda de responsables. Durante los días siguientes aparecieron testimonios, fotografías, peritajes y documentos. Las investigaciones concluyeron que el incendio había comenzado cuando una bengala impactó en materiales inflamables instalados en el techo. Pero también se descubrieron otros problemas. Problemas que ya existían antes que comenzara el recital. Problemas que no aparecieron esa noche. Problemas que alguien había ignorado. Y ahí empezó una batalla que duraría años. Una batalla judicial, una batalla política y una batalla emocional para miles de sobrevivientes y familiares que sentían que la tragedia no podía explicarse solamente como un accidente. Porque cuando terminó el incendio, la historia de Cromañón recién estaba empezando. Cuando terminó el incendio, empezó otra historia, la de los tribunales, la de las responsabilidades, y la de una pregunta que durante años generó discusiones, peleas y posiciones completamente opuestas. ¿Quién tuvo la culpa? Porque una cosa era saber cómo empezó el fuego, otra muy distinta era determinar quiénes permitieron que una emergencia terminara en una tragedia de semejante magnitud. Las investigaciones concluyeron que la bengala fue el detonante, pero también establecieron que el local estaba en condiciones que agravaron dramáticamente las consecuencias del incendio. Entre los puntos señalados aparecieron la sobreocupación, problemas en las salidas y fallas en los controles. Y entonces comenzaron los procesos judiciales. Durante años desfilaron por los tribunales empresarios, músicos, funcionarios, policías e inspectores. Las condenas alcanzaron a distintos actores vinculados al funcionamiento del local y a los controles estatales. Las condenas alcanzaron a distintos actores vinculados al funcionamiento del local y a los controles estatales, pero lejos de cerrar el debate, los juicios abrieron nuevas discusiones. Para algunos, los principales responsables eran los dueños y organizadores del evento. Para otros, el Estado había fallado en su obligación de controlar. Y para otros, la tragedia solamente podía entenderse como una combinación de todas esas cosas al mismo tiempo. Una cadena de errores, una cadena de negligencias, una cadena de decisiones que nunca debieron ocurrir juntas. El impacto que dejó Cromañón. Hay tragedias que terminan cuando se apagan las cámaras. Cromañón no fue una de ellas. Durante años los sobrevivientes hablaron de ataque de pánico, secuelas físicas y recuerdos imposibles de borrar. Muchas familias quedaron marcadas para siempre, y para toda una generación, la fecha 30 de diciembre dejó de significar la previa de Año Nuevo. Pasó a significar otra cosa. Pasó a significar ausencia, dolor, memoria y también un cambio cultural. Después de Cromañón, las inspecciones en recitales y locales bailables se volvieron mucho más estrictas. La presencia de bengala en concierto empezó a ser vista de una manera completamente diferente. Y muchas prácticas que durante años parecían normales comenzaron a ser cuestionadas. Una pregunta que sigue viva, hay algo llamativo. Pasaron más de 20 años, hubo investigaciones, hubo juicios, hubo condenas,
Y sin embargo, Cromañón sigue apareciendo en conversaciones, documentales, libros y entrevistas. ¿Por qué? Porque no se recuerda solamente por el número de víctimas, se recuerda porque obliga a hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando una tragedia anunciada no se evita? La historia de Cromañón es la historia de un incendio, pero también es la historia de advertencias que no fueron escuchadas, de controles que no funcionaron, de decisiones que parecían menores, hasta que dejaron de serlo. Y quizá por eso sigue siendo una herida abierta, porque cuando uno mira hacia atrás, lo más difícil no es entender cómo ocurrió, lo más difícil es aceptar que pudo haberse evitado. 194 personas salieron de sus casas para ver una banda de rock y jamás regresaron. Miles más volvieron diferentes, y desde entonces, cada vez que se menciona Cromañón, no se habla solamente de una noche, se habla de todo lo que ocurrió antes y de todo lo que vino después.